Gabón, buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad. El pasado jueves ETA emitía un comunicado con la disolución de la banda y la desaparición de todas sus estructuras. Si me permiten decir de alguna forma igual un poco arriesgada, los ciudadanos hemos visto esta fecha o este comunicado un poco con indiferencia. Quizás el tema del fin de ETA lo vivimos mejor en aquel octubre del año 2011. Así todo, hoy en este programa analizamos, debatimos sobre el pasado, el presente y futuro de ETA, con la intervención de nuestros invitados representantes de los partidos políticos con presencia en las instituciones vascas. Vamos con las presentaciones y comenzamos. Saludamos en primer lugar a Mikel Arruabarrena, parlamentario del Partido Nacionalista Vasco. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Gracias por venir. Es que ricas, a su lado se encuentra Arantxa Urcaregui, miembro apoderada de las Juntas Generales de Vizcaya por Euskal Herria Bildu. Gabón, buenas noches. Gabón. También gracias por estar con nosotros. Al otro lado de la mesa, Sergio Campo, secretario de Acción Política y Estrategia de Podemos Euskadi. Gabón, buenas noches. Gabón Danoria. Bienvenido por primera vez a este programa. Esperamos que no sea la última, ¿eh? Encantado de venir aquí. A su lado se encuentra Iván Calderón, miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista de Vizcaya y portavoz de Munguía. Lo dicho, Gabón, y bienvenido por primera vez a este Gabón, espacio. Muy buenas noches, espero también que no sea la última. Y finalmente Eduardo Andrade, coordinador y portavoz del Partido Popular de Vizcaya. Gabón, bueno, Eduardo. Pues, encantado de verte de nuevo. Eso es, te doy la bienvenida, pero una vez más, y esperemos también todos ellos que repitamos. Aquí estamos. Primera intervención, la peor, ¿eh? Se la damos para Mikel. Sí, la peor porque es un poquito romper el hielo, ¿verdad? Vale, dime. ¿Es este el punto final de ETA? ¿Lo fue cuando ETA dejó de atentar o todavía queda recorrido? Bueno, la declaración última ha sido unilateral, ha sido clara y seguro que ha sido definitiva, porque además de que ETA ha sido derrotada militar, social y políticamente, estratégicamente tampoco les interesa seguir con la violencia. La violencia era para la consecución de los fines políticos de la izquierda abertzale en los últimos tiempos más obstáculo que beneficio y, por tanto, más allá de cuestiones éticas, no les interesa estratégicamente volver y, por tanto, es un cierre de persiana definitivo, seguro. ¿Más obstáculo que beneficio? Dice Mikel. Bueno, yo creo que lo que en estos momentos todo el mundo estamos, pues no sé, felices, digamos, ¿no? De que realmente hemos acabado con un ciclo que ha supuesto sufrimiento para muchas personas. Ha habido violencias muy diferentes. Una ha sido la violencia de ETA, pero hay muchas más violencias. Hay mucho sufrimiento por todas las partes y yo creo que ahora podemos celebrar que comenzamos un ciclo diferente, un nuevo tiempo para todas las personas que vivimos en Euskal Herria, y yo creo que sí que es definitivo, no tengo duda de que ha sido un proceso largo. Efectivamente empezó no solamente cuando en 2011 ETA dejó las armas, ya había habido una reflexión también en la izquierda abertzale Zutik Euskal Herria, llevamos mucho tiempo, ha habido una reflexión también dentro de ETA, ha costado, ha habido muchos obstáculos porque yo creo que ha habido partidos políticos que no querían que realmente esto se solucionase porque vivían mejor en ese conflicto y finalmente, a pesar de todos los obstáculos, yo creo que ETA ha tomado una decisión unilateral, como se ha dicho, ha sido absolutamente unilateral, lo cual también es una novedad en todos estos procesos y yo creo que sí, que esto supone abrir un nuevo ciclo sin la violencia de ETA. Esperemos que desaparezcan todas las violencias y que podamos construir un futuro en paz y en convivencia de todas y todos. Elkarrekin Podemos, punto final, la apertura de un nuevo ciclo. Pues yo creo que, como bien decías, Yolanda, es un final, no cabe la menor duda. Los términos de ese final, de ese comunicado final, son muy claros, son los que todas pedíamos. No queríamos que se jugase con las palabras, no queríamos que se hablase de desmovilización o de otros términos ambiguos, queríamos que se utilizase el término disolución y así ha sido. ETA se ha disuelto, no cabe ninguna duda a ese respecto. Pero efectivamente es un proceso, es un final que llega tarde. Llega tarde y tú misma decías, Yolanda, en 2011 la sociedad vasca ya dio por descontado y amortizado todo esto. Entonces, el goteo de cartas, comunicados, vídeos ha sido verdaderamente cansino. Y sobre todo, muchos de los contenidos de esos comunicados, de esas cartas, de esos vídeos, dejaban una sensación ambivalente, una sensación agridulce en la sociedad vasca, en una mayoría de la sociedad vasca. Tampoco vamos a
a pensar que es monolítica, ¿no? Pero cuando se hacía jerarquizaciones entre víctimas, cuando se decía unas eran inocentes y las otras dejamos la duda de si algo hicieron para merecérselo, pues la verdad es que no es el final que la sociedad vasca esperábamos. La sensación que nos ha quedado es un poco, pues sí, tenemos un alivio, pero realmente esperábamos que fuese una decisión con un trasfondo ético y no meramente estratégico o táctico incluso. Partido Socialista. Desde luego yo creo que el final fue en 2011, claramente, porque fue el momento en el que parte de la sociedad que estaba amenazada, a la que se asesinaba, dejó de temer por su vida y pudo empezar a hacer una vida normal. Años de sufrimiento que había existido en este país acabaron. El resto, estos 7 años, pues yo creo que ha sido una mera escenificación que realmente no nos ha llevado a nada. Sí que tenemos un nuevo tiempo, efectivamente, pero un nuevo tiempo que se podía haber hecho en 2011, que no teníamos que haber esperado hasta el 2018. Y yo creo que además la sociedad ya lo hizo en 2011. El resto ha sido hacernos dar vueltas y vueltas sobre la misma matraca sin obtener ningún rendimiento ni ningún rédito. Y terminamos esta primera ronda con el Partido Popular. Sí, pues comparto más o menos. ¿No? Para nosotros no es un punto final, para nosotros es un punto y seguido, porque ETA ya estaba derrotada en el 2011, ETA no existía, había desaparecido de todos los sitios y bueno, lo que ha hecho ha sido una justificación ahora de una presunta disolución, que ETA no existía, y yo creo que lo que hay que hacer ahora es avanzar en un punto y seguido en el que quede bien claro, queda mucho por hacer, en que quede bien claro el relato, que quede bien claro cuál ha sido lo que ha pasado, que quede bien claro todo lo que ha pasado para que no se vuelva a suceder, y yo creo, por eso digo que es un punto seguido. ETA no existía, ha montado ahora una historia para algo, para buscar luego rendimientos que luego me imagino que hablaremos, o acercamientos o cosas, pero nosotros ETA ya estaba derrotada, ahora no sirve más que para intentar sacar alguna cosa que esperemos que no lo consiga. Yo no creo tanto que haya un solo relato, ¿no? Porque cada cual construirá un relato. Más que la construcción del relato, yo creo que tendremos que tender todas las fuerzas políticas, todas las sensibilidades del país a buscar mínimos comunes denominadores, una especie de suelo ético, aunque el término está manido para otros, en otros ámbitos, ¿verdad? Pero bueno, una mínima constatación de que fue una violencia injusta, una violencia que jamás debió ocurrir. A partir de aquí, pues cada uno construirá su propio relato, ¿no? Pero con vista a futuro, yo creo que el principal reto que tenemos y que tiene la sociedad vasca es crear este mínimo suelo, y en ese sentido yo creo que hay dos tareas pendientes. Por un lado está la autocrítica que tiene que hacer la izquierda abertzale, que tiene que seguir haciendo la izquierda abertzale, porque parte de ella hay que reconocer que bueno, ya la han emprendido, ¿verdad? Y en segundo lugar, ayudaría también, en segundo plano, ayudaría también que el Partido Popular se adhiriera a la ponencia de memoria que hay creada en el Parlamento Vasco, ¿no? Esos dos serían los pasos para mí más inmediatos y más urgentes. Yo creo que a mí me parece que ahora, como he dicho antes, se abría un nuevo ciclo con unos retos muy importantes, pero para mí el primer reto que tenemos que resolver es la resolución del conflicto político que existe en este país, porque hay un conflicto político que ha desaparecido ETA, pero el conflicto político que es la negación a este pueblo de poder decidir su futuro sigue ahí, y a eso yo creo que tenemos que darle respuesta. Creo que ahora, precisamente en estos momentos en los que todas las fuerzas políticas decimos que estamos dispuestos a utilizar las vías democráticas, creo que se abre un ambiente en el que tendríamos que abrir un diálogo multilateral con todas las partes para poder intentar resolver ese conflicto político. Y luego el otro gran reto son las consecuencias del conflicto, porque ETA ha dejado de actuar, pero aquí sigue habiendo víctimas, sigue habiendo presos y hay que construir una memoria. A mí, más que hablar de relato, me gusta hablar de memoria, de una memoria inclusiva, porque relatos, lo decía Miquel también, yo creo que va a haber muchos, múltiples. Cada persona hemos vivido todos estos años de una manera muy diferente. También ha habido muchas ETAs, han sido muchos años y yo creo que cada persona lo ha vivido de manera diferente. Yo lo que sí que creo es que todas y todos tenemos que aprender a respetar lo que la otra persona ha vivido. O sea, yo no te puedo decir a ti qué es lo que tú tienes, cómo ha sido esto, no, yo lo he vivido de una manera, tú lo has vivido de otra, seguro que otro de otra, y entonces lo que tenemos que hacer es entre todos intentar llegar en clave de futuro, hablar en clave de futuro. Bueno, en clave de futuro, pero sin pasar página, eso que se dice tanto de que no se puede pasar página, si es que EH Bildu no quiere pasar página. No quiere pasar página porque hay muchas cosas sin solucionar, pero lo que también es cierto es que sobre todo hay que mirar al futuro,
y en el pasado pues intentar llegar a unos mínimos acuerdos o como mínimo a ese respeto que nos permita construir una memoria inclusiva. Hombre, sí que es cierto que las cuestiones que se ponen encima de la mesa son a veces espacios comunes, ¿no? Compartidos. Pues se habla de la necesidad de compartir pues una reflexión crítica sobre el pasado, pero acto seguido estábamos escuchando ahora a la compañera Arantxa Orkaregui de Euskal Herria Bildu, que nos decía, bueno, pero queda por resolver el conflicto político, ¿no? Trazando pues una especie de relación causa-efecto entre dejo la violencia, pero ahora lo que era el origen de la violencia, que era ese hipotético conflicto político, hay que resolverlo. No. Es que no, son cuestiones completamente distintas. No, pero el nosotros conflicto lo que político entendemos existe. es, fíjate, ¿Existe o no? Es que en todas las sociedades democráticas. Sí, conflicto sí. en plural, conflictos. Hay muchos conflictos. Yo Infinitos. he sido de las primeras que he dicho que hay muchos conflictos, No, pero en fíjate, concreto hay Arantxa, para un nosotras- conflicto sobre el derecho a decidir. Para nosotras es claro que lleguemos a la conclusión de que la utilización de la violencia no es una decisión política, fue una decisión ética errónea. Y esa es una de las claves fundamentales a las que tenemos que llegar. Ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Pues ese es el Porque problema, fue una decisión probablemente. política. Porque Errónea fíjate- o no, eso cada uno lo Pero, Arantxa, calificará. fíjate que de cara al futuro, como sociedad, si queremos que esto no vuelva a ocurrir, el único resorte que tenemos como sociedad es dejar un aprendizaje a las siguientes generaciones. Sí. Y es decir, la violencia nunca es un medio adecuado para conseguir ningún fin. Y si eso no lo conseguimos, En Nicaragua para ti, no fue, para ti, por ejemplo, pero, Arantxa, para ti puede ser que determinado conflicto Hablamos político de debate a todos, por favor. sea motivo para usar la violencia, pero para otro puede ser otro. Y eso es lo que no podemos seguir aceptando, porque ningún conflicto, ninguna razón política justifica el uso de la violencia. Y esa es la clave para el futuro. Yo cuando oigo decir que en el futuro habrá que hablar de este conflicto político, ¿no? de los presos, del conflicto, bueno, no les oigo nunca hablar de las víctimas, que todavía hay muchos asesinatos sin esclarecer. He nombrado a las víctimas. Sí, no, tú sí, pero y además las ha habido de diferentes clases de víctimas, no víctimas todas, por diferentes partes. Pero, por ejemplo, en el comunicado de ETA en ningún momento se les oye pedir un perdón, decir el daño que han hecho a esas víctimas. No reconocen que realmente han causado 40 años de dolor a la sociedad, sino que dicen que han salido del pueblo y vuelven al pueblo, o sea, como si estuviesen orgullosos casi de esos 40 años. Entonces yo creo que está muy bien, que habrá que dar pasos, que habrá que hablar de políticas penitenciarias, que habrá que hablar de muchísimas cosas, habrá que hablar de ponernos de acuerdo, de restañar las heridas, pero habrá que hablar también de todo eso que hemos creado durante tantos años. ¿Pedir perdón? ¿Hablas de pedir perdón, de reconocer que matar estuvo mal? Sí, mira, yo más que pedir perdón, no sé si a una víctima le puede decir algo el pedir perdón, pero sí reconocer que no ha estado bien, que no ha servido de nada, que ese no era el camino, que podíamos pensar diferente, pero esa no era la manera de solucionarlo. Es decir, dejar claro que no ha sido un cambio estratégico, sino un cambio ético. Efectivamente. No cambiamos de estrategia, sino que éticamente nos hemos dado cuenta que aquello estuvo mal y vamos a entablar vías democráticas. Las víctimas de la No decir ponencia nada, de memoria han dicho que muchas de ellas, que ellas no esperan que nadie vaya a pedirles perdón. El perdón es algo muy personal. Efectivamente, ellas lo que esperan es simplemente que alguien les diga, esto no debió pasar y no va a volver a pasar. Fíjate qué cosa más sencilla. Y no esperan grandes... Pero nosotros, a ver, el problema, aquí no ha habido ningún conflicto político. No ha habido ningún conflicto es que ese político. es el Ha habido debate. unos Hay que un mataban conflicto y otros que político. poníamos la nuca para que nos la pegasen un tiro. No ha habido ningún conflicto. Y esto hasta el gorro de llevar toda esta vida que hemos llevado aquí 20 años unos poniendo la espalda para que otros viniesen a un debate. Y conflicto político, no hay conflicto. Puede haber discrepancias políticas, como hay entre todos los partidos. Puede haber entender el País Vasco, entender España, entender el mundo. Pero eso es una discrepancia política, no conflicto. El nombre conflicto político no ha existido. Aquí unos mataban y otros escapábamos para que no nos matasen. Entonces, la primera palabra que tienes que quitar de vuestra boca es conflicto. ¿Por qué no ha habido conflicto? Ninguno. Discrepancia política puede haber. Vuestra manera de entender Euskadi es una, vale, las de otros es otra, sí. Pero por eso no tienen derecho a matarnos ni han tenido derecho a hacerlo. Por lo tanto, la primera palabra que hay que quedar fuera es conflicto. Eso empezamos por ahí. Que, como he dicho antes, ¿qué ha conseguido ETA con esta paripé que ha montado el otro día con la disolución? Nada, porque ya estaba derrotada. ETA no existía desde hace 3 años, 4 años. ETA no existía. No existía. Entonces, ahora que entienda que con ese paripé que ha montado en estos últimos días, resulta que ahora los demás, los que hemos estado poniendo la cabeza, tengamos que acercar a los presos,
resolver los conflictos de Euskadi, de autodeterminación, resolver el fin del mundo. No, ETA estaba derrotada, se ha disuelto y no tiene que esperar nada, ni nadie de los que le apoyaban a cambio, nada a cambio. Si durante la vida política que nos queda por delante, en el Parlamento Vasco, donde haya responsabilidades, se decide que hay que tomar otro tipo de caminos, la autodeterminación, pero por vías democráticas y pacíficas siempre, pues se podrá. Pero lo que no puede amparar que hay un conflicto de que porque ahora se ha disuelto ETA, ahora tenemos que empezar a hablar de autodeterminación o de no sé qué patrañas. No, Hombre, eso la vida llevará para adelante o no llevará para ¿Y adelante. de cambios en la política de dispersión? ¿El tema de los presos? Tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque os contraría ¿Por al qué? propio derecho del propio Estado español. Pues que lo diga algún derecho español, que tal, y algún juez que Y diga hay- que es contra y la hay- dispersión, y y entonces hay- tal, pero no porque se haya disuelto ETA, no Hombre, un ese- premio a que haya hecho ya un paripé antes de ayer. Y No hay es un premio a eso. incluso- Disculpa, yo no soy de levantar la voz y menos Ah, con yo estos tampoco, temas, me perdona. parece muy desagradable. Incluso Ya hay, levantaré yo la voz. por ejemplo, las normas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de libertad de Naciones Unidas, que es un documento de Naciones Unidas vinculante y que está suscrito por el Estado español, en el que se habla precisamente de que las personas privadas de libertad tienen que cumplir su pena lo más cerca posible de su lugar de arraigo. pero también Y eso los- facilita la también los presos reinserción comunes, social, ¿eh? que es el fin También, último. también. No hay cárceles para todos, porque yo tengo También. clientes que están Pero es que- presos en topas y no los traen, y Pero, nadie habla del pobre. disculpa, Eduardo, Eso. no hablaréis Solo vosotros. solo hablan de los Nosotras de ETA. estamos No. preocupadísimas por la situación de la población penitenciaria. Todos. ¿Por qué? Porque la incidencia, por ejemplo, de los problemas de salud en esa población es altísima, los problemas sociales, las dificultades de inserción social cuando cumplen la pena, las medidas que se están poniendo, por ejemplo, en materia de educación penitenciaria, de salud penitenciaria, para presos comunes. Claro que nos preocupa. Ahora mismo acaba de salir un informe que ha llegado a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco y es fundamental conocerlo, porque habla de la situación lamentable en la que están, por ejemplo, la población reclusa femenina, las mujeres en esas cárceles. Por Eso no favor, te puedo por negar, supuesto que eso nos no te preocupa y puedo nos va a seguir preocupando siempre. Es una Arancha, cuestión de derechos humanos y de Arancha, dignidad pedías democrática. Bueno, yo quería decir, Perdona, luego Carmen. hablaremos de los presos, ¿no? Pero no sé, el proceso ha sido unilateral y nadie pide nada a cambio de nada. Lo que pasa es que ETA ha cerrado la persiana y, como se dice, se ha solucionado un problema, pero no todos los problemas. Y hay un conflicto político en este país que ha habido antes de ETA y después de ETA lo sigue habiendo, que es que una parte de esta sociedad queremos poder decidir nuestro futuro y hay unos estados español y francés que nos niegan esa posibilidad de decidir. Ese es el conflicto político, antes de ETA y después de ETA. ETA tiene que hacer una visión crítica. Yo quiero decir, cuando se habla del comunicado de ETA, se habla del último, el de la disolución, pero es que una semana antes, o unos días antes, sacó otro. Declaración sobre el daño causado. Un sufrimiento desmedido. ETA reconoce la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor y desea manifestar que nada de todo ello debió producirse jamás o que no debió prolongarse tanto en el tiempo, pues hace ya mucho que este conflicto político histórico debía contar con una solución democrática justa. ETA reconoce aquí todo... es que discrimina entre víctimas. No, eso Lo es que otra viene a parte, decir- eso es otra lo que viene a parte que decir es, podemos discutir. Hay algunas que fueron inocentes porque fueron daños colaterales, como usando la no dais una terminología lectura militarista, interesada del y hay otras comunicado. que Esto deja que te he caer que leído, algo hicieron, ¿no? esto Alguna que te he culpa leído, tuvieron para que les hiciéramos lo que hicieron. No, esto que te he eso no es leído, aceptable. espera, Eso esto no es que te he aceptable. leído, que es una frase, es reconoce el dolor y el sufrimiento de todas las víctimas por igual. Luego llega el otro apartado, que yo no creo que es dividir víctimas, pero bueno, que lo podemos hablar, porque desde luego EH Bildu tiene una cosa clara: reconocimiento y reparación para todas las víctimas, sin distinciones Pero dos y sin elementos más, exclusiones. verdad y justicia. Iván. Verdad y justicia, Para también. todas, ¿eh? También. Verdad, justicia y Verdad, reparación. justicia y Efectivamente, reparación, lo muy tiene bien. tan claro. ¿Estamos de acuerdo? Lo que Ay. no tendría que hacer son las coletillas en ciertos mensajes cuando los traslada. Sí, es muy fácil decirlo, que fue injusto. Es así de fácil, que es que solo ha causado dolor, no decir el problema he es causado que- dolor y alguno casi estaba El problema justificado. es que Sí, es así de fácil. Totalmente de acuerdo. El problema es que en la conciencia de uno pesa mucho después de haber matado 853 personas. Sí, que no ha servido Decir para que no ha nada. servido para nada Claro. tiene que ser muy duro y tiene que quitar el sueño por las noches Desde para luego, toda la también vida. tiene que ser muy duro Y esto es el problema. el ir a llevar flores a un cementerio. Absolutamente. Claro. Sí, absolutamente. pero para todas las personas y una persona que ha sido torturada, y, o sea, quiero decir que ya Por digo, hay supuesto, muchos, por hay muchos supuesto. sufrimientos. Si la entonces- gran diferencia es que los demócratas hemos criticado... Bueno, yo soy demócrata, ¿eh? Bien. O sea, bien, no, sí. es que no estoy hablando de ti, no estoy hablando de ti, no, estoy hablando de, estoy hablando de ETA. Es no que estoy esa hablando división ti. de demócratas y Claro, estamos pero y- nosotros cuando hemos denunciado la violencia de ambas partes. No hemos hecho diferencia.
Ha habido víctimas por ambos lados. Ha habido violencia policial, efectivamente, lo hemos reconocido. Y no nos pesa pero sí, Mira, pero reconocerlo. si ayer no en el Congreso no se descalificaron la documentación de San Fermín en 78 y el PSOE votó en contra, ya lo siento. Por supuesto, claro que votamos en contra. Votamos en contra ¿Cómo porque podemos creemos hablar de que no memoria? se puede abrirse una lata, queremos abrir la lata entera y para eso queremos modificar la ley de secretos oficiales, efectivamente. Entonces, creo que tiene su aclaración, no creo que sea correcto hablar solo de ese punto. Miquel y Eduardo. Un matiz. Hay una asimetría evidente en el tratamiento que están recibiendo las víctimas, ¿no? Ellas mismas entre sí, por ejemplo, a través de iniciativas como las que hemos conocido recientemente, como Eraikis, Glencree, ellas se reconocen y se reconocen como iguales unas a otras y se reconocen el mismo derecho a verdad, justicia y reparación entre ellas. Pero es curioso cómo hemos salido todas en tromba criticando muy duramente el comunicado de ETA. Pero esa misma semana hubo unas declaraciones de Rafael Vera justificando el terrorismo de Estado. Nosotras no tenemos ningún empacho en llamar las cosas por su nombre. Y lo hizo con total impunidad, en un medio de comunicación público, con máxima audiencia, sin haber recibido ninguna denuncia, habiendo cumplido 3 meses... Y estaba totalmente fuera de lugar. Pero es que no se trata solo que esté fuera de lugar, es que esas declaraciones han producido un terrible daño a muchas familias. Seguramente. Y eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Por supuesto. Y, por ejemplo, faltaría más. Ya te digo que no nos duele criticar también lo que se ha hecho mal, ¿eh? Es que hay dos agentes aquí especialmente interesantes o protagonistas, que es el tema de las víctimas y que son los presos. En lo que queda por hacer, ¿dónde está la pelota? ¿En qué tejado? Respecto a estos dos agentes. Es que no es escoger entre uno y otro, ¿eh? Es que no es una decisión de o presos o víctimas. No, al revés. Hay que hacer una política de derechos humanos en la que se avanza. Satisfacer de alguna forma a los dos. No, pero de política penitenciaria habla que hablar, no cabe la menor duda. Bueno, es que Eduardo antes decía que no es una compensación la política a un penitenciaria ya está comunicado. establecida. Tiene que tomarse soluciones individualizadas, reconocimiento del daño, si ya está el camino para... Pero el fin de la política penitenciaria es la reinserción, ¿no? Las peticiones individualizadas las tenéis encima de la mesa, las tiene instituciones penitenciarias, las peticiones individuales para cambiar. Bueno, pues eso, el camino ya está abierto, el que ha querido ahí se ha incorporado. Pues sí, que están todos, pedir perdón, reparar el daño, indemnizar a las víctimas cuando salgan de la cárcel. Bueno, el camino está abierto. Ahora, que con esta parafernalia últimamente queramos que de repente digamos, pues ahora todos los presos de ETA porque sí se van a acercar a las cárceles. No, en las cárceles no, que caminos individuales. La dispersión tenía sentido cuando los presos, cuando se consideraba que tener muchos presos en una misma cárcel fortalecían a la organización terrorista ETA, ¿no? Ese era el sentido de la dispersión, más allá de algún mal pensado o bien pensado que considerara que, además, el hecho de añadirle una pena a la familia pues podría crear menos terroristas en el futuro. Pero bueno, independientemente de eso, el caso es que a día de hoy, con una ETA disuelta, no existe un solo argumento que justifique que un preso tenga que estar en Andalucía. No existe ni un solo argumento. Francia ha dado pasos, 11 presos en los últimos meses han sido acercados a cárceles cercanas a Euskadi y, por tanto, estoy prácticamente seguro que cuando el foco mediático no apunte a Rajoy y no ilumine a Rajoy y con un cierto margen, los presos se acercarán más pronto que tarde, porque tampoco al Estado español le interesa tener presos y esa herida sangrante ahí enquistada. Has dicho una cosa que a nosotras nos preocupa. Antes estábamos hablando de cómo evaluamos el pasado, ¿no? Y nosotras creemos que tenemos que centrarnos en el presente y en el futuro. Y en ese sentido coincidimos en que hay que modificar la política penitenciaria y hacerlo de la forma más urgente posible. Pero lo que tampoco podemos entrar es en determinados discursos autojustificadores de decisiones que son vulneradoras de derechos fundamentales. La dispersión jamás debió producirse. Pero jamás debió producirse no porque sea un capricho del Carrequín Podemos. Es que esto lo decía Gesto por la Paz en el año 94. Estamos totalmente de acuerdo. Yo lo que he dicho es que en caso de que tuviera alguna justificación... Vale. En caso de que esa coletilla es importante. Pero, en caso de que tuviera alguna justificación, se justificaba por... No he dicho que yo justifique esa medida por las razones que Fíjate que creo que este es un elemento fundamental. Estamos de acuerdo. Me alegra que estemos de acuerdo, pero dejemos entonces perfectamente claro a la ciudadanía que nos esté escuchando al otro lado del televisor que efectivamente
la política de alejamiento, que no de dispersión, que son dos cosas distintas. Dispersión y alejamiento de presos son cosas diferentes. Jamás debió producirse. Ni cuando ETA asesinaba... del comunicado de ETA, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. Los que lo han vinculado han sido otros, con todo el respeto al Partido Popular, pero los que han vinculado permanentemente no puede el ser, acercamiento no puede ser tampoco que un quede punto de claro que yo no inflexión. comparto eso, compartiréis vosotros, yo no comparto. Es respetable que no lo compartas, por eso digo. pero en todo Entonces, caso... que quede claro, que quede para esa En parte todo de la caso, mesa. cuando se está produciendo esta vinculación en el debate público es porque desde el propio gobierno central se ha producido esa vinculación. Recurrentemente el ministro de Interior salía diciendo no, cuando ETA deje las armas los presos serán acercados. No, cuando ETA se disuelva los presos serán acercados. Eduardo dice que con la cabeza que no. Pues esto lo ha dicho Borja Semper, parlamentario del Partido Popular, hace escasos 2 semanas. Y dijo que en 48 horas estaban acercados. Cuando ETA desapareciese, cuando acabase la lucha armada, cualquier proyecto se podría defender. Y eso hoy por hoy, ¿cómo que por supuesto? Por vías democráticas se puede defender lo que se quiera. ¿Y Cataluña? En el Parlamento. ¿Qué pasa en Cataluña? Por vías democráticas, no dando golpes de Estado. Un referéndum es una vía no democrática. Lo que están haciendo en Cataluña es un golpe de Estado. No, hombre, bueno, claro, es que así, eso no es un golpe de Estado, es una vía democrática, querer decidir. No, saltarte la ley y la Constitución no es una vía democrática. Querer decidir. Saltarte la ley y la Constitución no es una vía democrática. La ley y la Constitución es una vía democrática. 300 Ni miembros en los votos, de ni ETA con las armas. encarcelados en España y Francia, 225 en 44 cárceles españolas y 62 en prisiones francesas. A ellos añadiríamos también los miembros de ETA que están en la clandestinidad o en Cuba, Venezuela y otros países. Y es por volver un poquito y no... Y 800 enterrados que no pueden... 800, otros datos, acercarse. efectivamente, 853 muertos, 6.300 heridos y 350 casos sin resolver. Más aún, Este es el balance. 13.000 personas, según informes del propio gobierno vasco, de personas que sufrieron la violencia de persecución en este país, que por pensar distinto o por ir en una lista electoral del Partido Socialista o del Partido Popular, con los que yo mantengo profundas discrepancias políticas, eran amenazados y asesinados, y tenían que mirar en los bajos de su coche, y no podían ir a determinado bar, y recibían amenazas en su casa, o eran extorsionadas. Digo porque el mapa del terror es... Claro, es que aquí hay que hacer una verdad completa. O sea, hay que hacer una comisión de la verdad o un mapa del sufrimiento, no sé cómo le queramos llamar, de todos los sufrimientos. Yo creo que estamos en ello, Arantxa. Pues, pero eso, pero no es solamente... Claro que sí, efectivamente hay un informe de la tortura, por supuesto que sí. Hay otras cuestiones, pero claro, pero quiero decir, todo eso es lo que, todos los sufrimientos es lo que tenemos que abordar. Pero y casos sin aclarar hay muchos. Que ETA, por su parte, pusiese algo encima de la mesa, porque parece que al final los que estamos poniendo son... los que hemos puesto los muertos, los que estamos poniendo ahora los informes, no sé, ETA podía ayudar también, por ejemplo, a esclarecer todos esos asesinatos que no están nada claros. ETA ha dicho que ella ha reconocido todo lo que ha hecho, yo no lo sé, o sea, quiero decir... Bien, claro, pero quizá podría ser un paso también. Si vamos a poner todo encima de la mesa... Ha reconocido la autoría, pero obviamente no ha dicho quién fue. Este es el caso, ¿no? Que aún hay casi 400 casos sin esclarecer, ¿no? Sí. Y claro, era un asunto, por ejemplo, que saltaba en el desarme, ¿no? Porque claro, destruían o entregaban armas manipuladas que habían sido, con las que habían cometido asesinatos. ¿Y va a decir el Estado quién ha torturado, por ejemplo, a Sandra Barrenechea? ¿O habrá, quién disparó? Habrá que exigirlo. Si lo exigimos igualmente. Habrá que exigirlo. Sí, Esto es una cuestión de derechos humanos, no es una cuestión no es de una balanza de quién. No, pero es que los derechos humanos estamos todo el mundo de acuerdo. Aquí nos vamos a poner de acuerdo en que todos los derechos para todas las personas. Y nos ponemos de acuerdo. Pero entonces vamos a futuro y vamos a ver cómo vamos haciendo todo ese mapa del sufrimiento. Pero Arantxa, lo que se está diciendo antes, comentábamos, ¿no? Es verdad, justicia y reparación. Sí, el totalmente derecho a la de acuerdo. verdad de una víctima es saber cómo se le causó el daño. Y eso para muchas de ellas es reparador. El saber cómo ocurrieron los hechos, cómo mataron a su padre, a su marido, a su hijo, para ellas es reparador. Hablas de los Ya casos saben sin resolver. Por supuesto. Y el hecho de negarles ese conocimiento es dejarlas en una situación en la que ellas tienen muchísimas más dificultades para salir adelante, para rehacer su vida. Es una doble victimización. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa. Igual que tenemos que poner encima de la mesa la situación de los homenajes. Es que no es aceptable. Es que en las últimas semanas siguen produciéndose homenajes. No hay homenajes, yo lo digo. O sea, hay recibimientos a personas que han estado... causan mucho dolor también. Hay recibimientos en la plaza pública, ¿no? Hay Eso es, recibimientos con a chalapartas, personas que han... triquitisas y bengalas. Es que yo me imagino que escuchar también a un familiar o una víctima
parece que ha habido unas declaraciones como diciendo no, ha sido víctima pues porque se lo merecía. Eso tiene que hacer... Bueno, yo creo que no, yo ya digo que eso, yo creo que es una lectura, es verdad que es un párrafo un poco complicado, pero desde luego, o sea, ETA lo dice desde la honestidad y dicen lo que piensan, pero eso es, o sea, lo ha dicho ETA y ya está, vamos a ver nosotros y nosotras qué podemos hacer de aquí en adelante. O sea, como políticos. Claro, como políticos, es que... A ETA ya no le podemos pedir nada, eso es bueno, evidente. ETA está disuelta. Pero la responsabilidad no se evapora en el aire. Efectivamente. Y esa responsabilidad ahora está en el Es de tejado de la todas izquierda y de abertzale. todos. No, La o sea, la izquierda responsabilidad de la abertzale ha hecho acción su... violenta de ETA obviamente va al Bueno, tejado pues de la izquierda perdona, pero abertzale. yo Entendemos todos, yo creo, ¿no? ya me juzgaron por ser de ETA y me absolvieron. Quiero decir, o sea, a mí no me vas a... Claro, Yo, Arantxa, o sea, fíjate, es que esto de ahora el todo es ETA es ahora, la izquierda abertzale es ETA. No, no, la el izquierda todo es abertzale ha ETA fue hecho... inaceptable y hay que decirlo claramente. Pues eso, el todo pero es es que ETA. ahora está igual ustedes, como ETA no está ahora, la izquierda abertzale. las La izquierda legislaciones abertzale está haciendo su penitenciarias- autocrítica, pero el Pero gobierno... de de izquierda abertzale excepción, los lo han códigos penales de legitimado durante excepción. muchos años. Bueno, eso, o sea... Desde muchos ámbitos de la izquierda abertzale se ha legitimado totalmente. Por lo tanto, ahora no puedes decir ahora no sé nada de todo esto que ha pasado. Como ya se han disuelto, como ya se han ido, como ya lo han dejado, nosotros no queremos saber nada. No, pues desgraciadamente pero tendréis desde que tener luego, también esa mochila en la espalda. Pero la pelota no está solo en el tejado de la izquierda abertzale, está en todas y todos. Como digo, ha habido muchas violencias, muchos sufrimientos y vamos a hablar todos y vamos a poner todos la autocrítica. La izquierda abertzale ha hecho su autocrítica y la seguirá haciendo. Podremos ir dando más pasos. Lo que no puede ser es que todo es, no, como no está ETA, ahora la izquierda abertzale. Pues Ahí estoy de acuerdo con Arantxa, que cada uno tiene que hacer su autocrítica. Todos los partidos políticos tenemos algo que en lo que hacer autocrítica, pero hombre, no al mismo nivel. No es lo mismo apoyar a ETA que, por ejemplo, la que pudiera hacer mi partido en cuanto a cercanía para con las víctimas, por ejemplo, que es una autocrítica que he escuchado en los últimos... O al apoyo de la dispersión en un momento determinado. O incluso que se hayan producido durante gobiernos del Partido Nacionalista Vasco 200 casos de torturas. Y eso no es un reproche a tu partido, porque en esto coincidimos en muchas cuestiones, pero tampoco lo que no podemos es... El protocolo más avanzado contra la tortura la tenía la Ertzaintza, me reconocerás. Sin duda. Sí, el único cuerpo policial en el Estado español que no tiene una sola denuncia de torturas, una sola sentencia de torturas, es la Ertzaintza. Es la única. Discúlpame una En cuestión. los estándares contra la tortura, ya que me mencionas esto, ya que eres el único partido sin ningún pasado, porque claro, esto es relativamente fácil, yo te digo que la Ertzaintza tiene los mayores estándares contra la tortura de cuantas policías hay en el Estado, de lo cual nos sentimos especialmente orgullosos, yo como miembro del Partido Nacionalista Vasco. Y por resolver esta cuestión, cuando yo he puesto esta cuestión encima de la mesa, no es para hacerte un reproche, es también para que determinado punto de honestidad lo tengamos todas y todos. Acabo de mencionar, sin que nadie me lo haya pedido, cuál ha sido el punto de autocrítica que ha hecho mi partido en las últimas semanas, lo cual en política no es tan habitual. ¿Me concederás eso? Miquel, discúlpame un segundito. Una cosa es que la Ertzaintza, efectivamente, en la actualidad, tenga unos estándares y unos protocolos en la actualidad no, muy avanzados, o incluso desde hace bastantes años. En los últimos 15 o 20 años, pero eso no quita para que también se hayan producido torturas. Y se hayan producido... No hay ni una sola sentencia. ¿En qué te vas? La Policía Nacional de la Guardia Civil tienen sentencias de tortura en su contra. Claro, sí, y ellos dicen que son también, 5 y no 4.000, como ha dicho Paco Echeverría. Y esa es la cuestión. O sea, lo que no podemos, Miquel, es coger lo ancho del embudo para mí y lo estrecho para el resto. No. Turno Partido Popular y Partido Socialista, ¿eh? Bueno, todo me da igual. Yo cuando... vamos a ver, es que me hace gracia, claro, estos debates, cuando un partido como H. Bildu intenta alejarse de su pasado, intenta que ellos ya no son, ETA se ha desaparecido, me hace gracia porque tú lo has comentado hace un rato, se siguen produciendo homenajes en nuestras calles, o sea, sin duda. Mayor ofensa que pueda haber a una víctima o que un homenaje amparado por la izquierda abertzale en la mayoría de los pueblos, mayor ofensa que esa no hay. El Parlamento Vasco se toma una resolución en contra de los homenajes que siguen haciendo los ayuntamientos. Hay que tomar medidas de hacerlo, y en eso el que tiene el mando es la izquierda abertzale, porque son los que organizan los recibimientos, o como lo llamáis, no, ahora ya no son, como has dicho tú, ya no son homenajes, son recibimientos. Son recibimientos organizados por familiares y amigos. Yo si hubiese matado a una persona, o a 2, o a 5, o a 25, llegaría a mi pueblo agachado, escondido. Primero no sé si me dejarían llegar a mi pueblo, porque claro, tener que convivir con las familias a las que has matado, eso habría que analizarlo también en un punto de aparte, porque claro, que te vengan a tu vecindario otra vez, el que ha matado a tu padre, a tu hijo, a tu hermano, tiene su gracia, que habrá que ver eso en futuros, habrá que tomar medidas de alejamiento como se toman con los violadores y las cosas.
pero que encima lo tengas de vecino y encima se te venga a tu plaza de tu pueblo y se empieza a reír allí, a la chalaparta, a la calejira y todos ahí con las bengalitas y con las historias, pues la gracia no es muy justa. Y eso lo amparáis vosotros, hay personas que están en la cárcel y están riéndose de la cara de los que estamos allí, porque nosotros somos demócratas. No nos reímos de nadie, no, sí, por sí, favor, sí, no. sí, sí, porque la cara que tienen todos de sonrisa cuando tenían que venir con las orejas gachas, tenían que venir así, pasando vergüenza, tenían que venir, después de haber hecho sufrir a este país tanto tiempo, tenían que venir con las orejas gachas y agachados y escondiéndose de los vecinos, no chuleando como hay personas que han estado en la cárcel y no han matado a nadie. Pues han colaborado. Se han estado en la cárcel, han colaborado, han participado, de alguna manera. Matar o no matar, pero colaborar es igual. Te voy a decir mi caso. Yo he estado 2 meses en la cárcel y he tenido un juicio, según Garzón, por ser miembro de ETA. ¿Por qué? Por presentarme en por impulsar una candidatura que se llamaba Democracia 3 millones. 2 meses en la cárcel, 2 años de juicio. Me absuelven. Pero claro, yo, para muchos, también soy de ETA. Es que no soy, me han absuelto y me hicieron un onguietorri, claro que sí. Claro que sí, que me hicieron un onguietorri, porque es que me han detenido injustamente. A mí sí que me han detenido injustamente, mira. O sea, me han detenido injustamente. Y cuando salgo, claro que me recibe la gente. ¿De todas formas de qué año estás hablando, Arantxa? De 2009. No, 2009. 2009. ¿Pero te parece bien que sigan saliendo presos de la calle asesinos y les homenajen en la plaza de tu pueblo? ¿Te parece bien? O sea, no les homenajean. O les, como ha dicho, reciben. Cuando a esos que salen de la cárcel les recibáis para decirles, oye, esto que hiciste estuvo mal. En ese momento me empezaré a creer todo esto. Porque nosotros reconocemos que hemos estado en las instituciones y hemos hecho cosas mal, por supuesto. Pero luego también hemos intentado reparar a las víctimas, a todas las víctimas. Hemos hecho leyes aquí, pero yo no os he visto decir a vosotros, cuando esos homenajeados salen, oye, que esto que has hecho está mal. No, que no se haga el homenaje. Pero si es que el problema es que la historia hay que mirarla, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho. Bien o mal, cada uno verá. O sea, es que podemos empezar, que no podemos hablar aquí tampoco, de qué cosas ha habido. Ya he dicho ETA, hay muchas. Mira, me he traído el cronograma que sacó Berría, ¿no?, de todo lo que ha sido ETA y vamos a ver. O sea, la historia es muy complicada, ¿eh? O sea, en tu partido hay gente que ha sido de ETA. O sea, quiero decir, o sea, es así. Entonces, o sea, el vicerrector de la universidad, del antiguo, o sea, entonces quiero decir que este es un tema muy complicado y lo que tenemos que hacer, y desde luego EH Bildu lo tiene muy claro, es hacer una lectura crítica del pasado, hacer verdad, justicia y reconocimiento para todas las víctimas sin exclusiones y resolver las consecuencias del conflicto, como son los presos que tienen que venir a Euskal Herria. Y hablamos también del conflicto político, claro, esas son las cosas. Y vamos a ponernos a hablar. Llega una persona que lleva 24 años en la cárcel y lo primero que le tengo que decir es que, oye, has hecho muy mal. Sí, o sea, sí, bueno, claro. Primero tendré que hablar con él, cómo está, cómo ha pasado. Ha podido ser una persona que ha estado en aislamiento no sé cuántos meses, años. Mira los que hay los bajo tierra. Pero por eso, ¿a cuántos no se les puede recibir porque están bajo tierra? Ya, que ya lo sé, pero sí, yo reconozco ese dolor. Pues a esa persona pero como no se puede comparar, que ir a llevar flores no a un cementerio, no le puedes decir que estás haciendo un recibimiento al asesino. La diferencia es que el acto público. O sea, nosotras en el Parlamento Vasco, yo creo que quedó muy claro, ¿no? Había una diferencia. Claro que un familiar, una persona allegada de la madre de ese preso, tiene derecho, y digo derecho, a que esa persona cuando sale de prisión, recibirla, acogerla y darle un abrazo. Por supuesto, o sea, porque es un mínimo de empatía humana el entender qué puede estar sintiendo esa madre, sin lugar a dudas. Pero eso es una cosa, y otra es ponerte en mitad del pueblo, con la triquitisa, la chalaparta y un ramo de flores. Eso es otra cosa. Y la cuestión es que nosotras decíamos, recibimientos, acogidas íntimas por parte de los allegados, sin ningún problema. No puedes impedir. Hacer actos de reconocimiento o de homenaje público, no. Es que no se hace y ese es el equilibrio. Sí, y por eso te digo que, por supuesto, que es lógico que haya personas que quieran acercarse a esa persona porque ha tenido un sufrimiento. Pero una cosa es eso y otra, justificar lo que a esa persona le llevó a la cárcel. Y efectivamente todo el mundo que está en la cárcel no ha sido miembro de ETA. Y ha habido legislación de excepción que ha criminalizado cuestiones que jamás deberían haberse criminalizado. Por supuesto que sí, y las denunciamos prácticamente, te iba a decir, cada año en el Parlamento Vasco, cada vez que hay una ocasión para hacerlo. Y tenemos que seguir haciéndolo, sin ningún problema además. Por quitarle un poco de espesura al debate, ¿verdad? Esto es como cuando sale el rey
el rey emérito Juan Carlos, ¿verdad?, cuando volvió de caza, ¿no?, de matar a aquel elefante, ¿verdad?, y dice, lo siento mucho, no volverá a ocurrir, ¿no? Yo creo que lo que se le exige, casi diría, a la izquierda abertzale es algo más que eso, ¿no? Es una autocrítica sincera, como he dicho antes, no un cambio de estrategia, sino un cambio ético, y que asumáis con el tiempo, porque tampoco se exige que sea en 2 semanas, ¿no?, sino que con el tiempo concluyáis con este proceso que para mí ya habéis comenzado, que deberá ser un proceso, me imagino que difícil internamente, y que concluyáis que, bueno, que no va a volver a ocurrir, y que los demás le demos una cierta credibilidad, ¿no?, a ese mensaje. Que no va a volver a ocurrir, ya lo hemos dicho, por activa y por pasiva. Desde luego la izquierda abertzale antes que ETA. Pero no por un cambio de estrategia, sino porque la violencia no puede ser, ¿no? Es un poquitín... Pero sabiendo que los partidos políticos vais a estar involucrados en las decisiones futuras, en qué es lo que va a pasar, sin embargo no se ve, se sigue viendo, por enfocarlo de otra forma, división. Lo digo, por ejemplo, el acto en Cambó y el acto en Navarra, en el que estuvo el Lehendakari Urkullu y la presidenta de Navarra. Es como decir, me junto pero no me junto. ¿O bueno, en qué lectura marcamos yo esto? Casi más bien diría que son 2 ámbitos, ¿no? Porque el partido al cual, bueno, no sé si decir al cual representa o del cual forma parte el Lehendakari, y también de forma indirecta, pero también la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, el presidente de ese partido estuvo en Cambó, ¿no? Andoni Ortuzar estuvo en Cambó. Yo creo que son distintos ámbitos. Los cargos públicos estuvieron en Cambó, además, digo en Cambó, en Navarra, en Verdi, ofreciendo además una foto que para los nacionalistas pues es una foto que nos gusta, ¿no?, que es ver a la presidenta de Navarra y al de Euskadi juntos. Y bueno, y el presidente del partido pues estuvo en Cambó. El Lehendakari no fue a Cambó porque el guión que se preestableció pues a lo mejor no era del todo de nuestro gusto. No hubiéramos puesto el acento quizá más sobre las víctimas, en fin, el mensaje que se hubiera transmitido es diferente. Por eso el Lehendakari no fue solamente a escuchar en un acto que ya estaba organizado previamente. Nosotros desde luego no fuimos. Creemos que el Lehendakari efectivamente no tenía que ir porque representa a toda la sociedad, y nosotros no fuimos porque efectivamente lo que pensábamos era que era una escenificación, y ante una escenificación nosotros no podíamos participar en ella. ¿Una escenificación dirigida a un público determinado? Sí, mira, si hubiese sido un acto de consumo interno, pues lo hubiésemos visto, no te voy a decir lógico, pero casi. Pero es que esto era una escenificación externa de algo de consumo interno. Se han ido, han desaparecido. Bueno, pues te lo guisas, te lo comes, y si quieres te vas a comer a un choco. Pero no lo sacas, lo publicitas y lo magnificas. Nosotros en eso no podíamos participar, obviamente. Entiendo que el Partido Popular lo mismo, ¿verdad? Por supuesto. Cambó fue un paripé, fue simplemente un teatrillo para demostrar, como he dicho al principio, que ETA estaba derrotada, quisieron salir allí. Ahí lo único que salieron esos señores trajeados y muy sonrientes, que no sé qué se reían, porque no tenía ninguna gracia la cosa, pero se reían mogollón. Era que ETA había sido derrotada, que es lo que tenían que haber dicho, que no dijeron. Decían que ETA se disolvía cuando se había sido derrotada, y empezaron a pedir ya lo que hemos dicho toda la noche, pues acercamiento de presos, soluciones políticas, no sé qué. Una escenificación, fue un error que fuese el PNV, pero cada partido hace lo que quiere, y los demás partidos que hayan ido, y nos alegramos que Urkullu no fue, pero vamos, que no, aquello fue un teatrillo para nada, para esto que estamos hablando toda esta noche, para intentar ahora que el conflicto se solucione en plan global, y no, eso no tiene sentido. Por ejemplo, el socialista estuvo en Ayete, y yo creo que hubiese sido bueno que hubiese estado también en Cambó, porque yo creo que Cambó, la declaración de Arnaga al final era un proceso que comenzó en Ayete, en el cual, como decían ellos también, se pidió que una serie de cuestiones, entre ellas que ETA dejase las armas, y ETA dejó las armas, y ahora venían a que después de todo este proceso a certificar que efectivamente había ocurrido así, porque todo este proceso, cuando decíais antes, ¿no?, que ya esto ya acabó en el 2011, pero es que os olvidáis de todo el proceso que ha habido para que ETA dejase las armas, o sea, que ha supuesto también un camino con muchos obstáculos, y ahora se venía en Arnaga a decir, bueno, hay una parte que se ha hecho y hay que seguir haciendo. Y yo realmente creo que el Partido Socialista tenía que haber estado. Como también creo que tenía que haber estado, a mí me hubiese gustado, pero bueno, se respeta todo, tanto Urkullu como Uxue Barkos. Y creo que, bueno, pues sí, han hecho una escenografía en Vértiz, ¿no?,
que bueno, sí que nos gusta que las declaraciones sean de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Navarra, nos gusta mucho, pero me gustaría que fuese también en otras ocasiones, porque yo creo que en este caso yo creo que ha primado más el querer un protagonismo que realmente intentar avanzar en la paz y en la convivencia para todas y todos. Y yo creo que yo creo que se han equivocado, Yo pero creo, bueno. fíjate, disculpad, fíjate que lo que se ha ido comentando, yo creo que revela bien cómo se ha planteado este final de ETA, ¿no? Y creo que puede tener también que ver con esto que comentabas tú al comienzo, Yolanda, de por qué esa especie de cierta desafección o distancia que ha mostrado la ciudadanía vasca. Lejos de ser actos en los que se ponía el énfasis en cuestiones que nos apelasen a todas como sociedad vasca, se han hecho escenificaciones que apelaban a parroquias particulares. Decías, Miquel, es que a nosotros nos ha gustado mucho, ¿no?, juntar a nuestra presidenta de Navarra con nuestro Lehendakari. Claro, porque pensáis en clave de partido. Decía que también pensáis en clave de partido. ¿no? Y el problema es que cuando estamos ante la disolución de ETA y estamos ante el final de una historia larga de sufrimiento para toda la sociedad vasca, no podemos seguir pensando como partido. ¿Y qué ocurre con Cambo? Pues mira, nosotras intentamos, con nuestros errores, que aquí nadie está libre de no meter la pata, con nuestros errores intentamos participar en buena lid, en el sentido de decir, oye, mira, se convoca un espacio para hablar de paz, de convivencia, de memoria, vamos a participar. Pues la verdad es que luego salimos pues reconociendo pues que se habían dado algunos pasos, pero también con una sensación bastante agridulce. De nuevo, ¿no? Se pone todo el énfasis en ETA. No se cita, por ejemplo, a la sociedad civil, que en este país ha sido la que lo ha sacado del atolladero. O sea, si ahora mismo aquí hay paz, ha sido por gente que salía a la calle a manifestarse. Pero eso lo hacía Locarri, lo hacía el Carri, lo hacía Gesto por la Paz, lo hacían muchos colectivos. Y eso ha estado desaparecido estos días. Eso que nos apelaba a toda la ciudadanía, porque en un momento dado yo creo que en este país todas hemos salido a la calle a manifestarnos en favor de la paz y de los derechos humanos, ha pasado de puntillas estos días. Nadie, todo el mundo pensando en su partido, en su parroquia, nadie pensando en el conjunto de la sociedad. Y eso es una cosa que es llamativa, es muy llamativa. Criticas ambas cosas a la vez. El que el Lehendakari no fuera un acto partidista y a la vez dices que el no haber ido es partidista. No, no estoy diciendo eso, Miquel, igual me he explicado mal. Lo que he dicho es que de tus propias palabras decías cómo nos ha gustado a algunos ver al Lehendakari con la presidenta de Navarra. Es una percepción personal. Sí, es un acto pensado... Que los políticos vais a una velocidad y los ciudadanos a otra. Es un acto muy pensado muchas veces en vuestro propio votante. Bueno, y en cambio de Cambo, pues también era un acto que en principio debía estar orientado al conjunto de la ciudadanía vasca y en cambio se escoró hacia un lado. Y fue una pena, y nosotras participamos de buena lid, y volveríamos a participar, pero también, como dijimos desde el primer momento, siendo críticos con lo que allí se estaba diciendo y haciendo. ¿Por qué? Pues porque yo creo que ha quedado claro, no podemos llegar a relatos, no sé si relatos o narrativas que intenten justificar lo que ha ocurrido. No, bueno, es que en Guernica, es que el bombardeo, es que... No, mire, el bombardeo lo sufrimos todas y todos los vascos de todas las ideologías. Yo no sé de dónde saca Sergio eso de que se le dio poca importancia a la sociedad civil. O sea, yo creo que una cosa es clara, o sea, aquí la sociedad civil ha sido parte activa también en todo el desarme de ETA. motor. Sí, el motor, o sea, claro que sí, y la sociedad civil tiene un papel fundamental y yo pero desde luego no veo... la sociedad civil no empieza con los artesanos de la paz. No, la sociedad claro que civil no. empieza hace en mucho, los 90. Sí, y antes también. O sea, te quiero decir que aquí en este país ha habido mucha sociedad civil y efectivamente, o sea, y por ejemplo las víctimas nos dan una lección a todas las fuerzas políticas. Las víctimas sí que están dando pasos en la reconciliación. Y yo creo que la sociedad va por delante de las fuerzas políticas. Mira, también en este tema. Hablas de reconciliación. Súper curioso el otro día el documental que emitió en exclusiva, bueno, que estrenó ETV2, yo creo que fue el mismo viernes de la disolución, que se llamaba precisamente reconciliación. Y salían las propias víctimas diciendo que no les gustaba ese término, ¿no? Porque venían a decir algo que yo creo que Iván y Eduardo lo han puesto encima de la mesa en algún momento, hoy a la tarde, ¿no? Es que yo no hice nada. O sea, salía Sara Buesa y decía, es que yo no me tengo que reconciliar con nadie, porque yo no le he hecho daño a nadie. O sea, y ese término es un término muy cargado también de una determinada intencionalidad. Y yo creo que a veces determinados
determinadas palabras, determinados Pero significantes esconden Las ciertas palabras, intencionalidades. Igual se está Yo no, buscando no, yo un poco creo- qué buenas son las víctimas que lo perdonan y No, yo tú creo en que- esa situación hubieras hecho lo mismo. O no, Yo no te sé. aseguro que me hubiese costado muchísimo quería volver perdonar. a lo de Cambó, porque fíjate qué diferente es la visión del final de esto, porque claro, aquí se ha comentado, no, es que esto, el Cambó es el final de una evolución que ha pasado en ETA, que dejó las armas, decidió dejar atentar y entonces ha evolucionado, las ha entregado, ha ido poco a poco, y estos de Cambó salen el otro día a decir que ya se acababa, que se disolvía. Pero mira qué diferente la visión. ETA fue derrotada. Estaba derrotada, desaparecida, porque no tenía cualquier medio, fuerza de seguridad del Estado, te decía que ETA estaba desaparecida. No existía, no tenía estructura, no tenía aparato, no tenía nada. Tienen 2 etarras o 3 por ahí sueltos, pero no tenían capacidad de atentar y llevan muchos años sin capacidad de atentar, desde 2011. Entonces, ETA no existía. Y ahora, con este rollo de Cambó, todo esto que iban trayendo, vienen mintiendo como que son ETA los que ellos son los que han ido evolucionando hacia un camino de paz, hasta darse cuenta de que tal. No. ETA fue derrotada y como ha visto que lleva ya muchos años que no puede hacer nada porque según hacen algo les detienen, no les dejan moverse, no existe porque cualquier cuerpo de seguridad del Estado te lo dice, no existe ETA hace ya muchos años. Entonces han tirado hacia un camino que no les quedaba otro que decir, bueno, a ver si con esta parafernalia pues intentamos resolver el conflicto de los presos, sobre todo, que es el mayor problema que tienen, y luego ya pues la ideología política, que eso se podrá solucionar en los parlamentos cuando se solucione el conflicto que llamáis vosotros, la discrepancia política. Pero es que diferencia de final de que vemos unos a vemos otros, o sea, por eso no hay que ir a Cambó, no había que hacer la campaña a ETA, que es lo que se le está haciendo. La antesala de la derrota policial o militar, como lo queramos denominar, previo a eso hubo una derrota social y política, ¿no? ETA perdió la justificación de una gran parte de su base ideológica y ello conllevó también posteriormente el debilitamiento y la derrota policial, que también ha sido importante, que no lo niego y también ha sido importante. Y en todo caso, aquí estamos desprestigiando un tanto, ¿no? El último acto de ETA, que ha sido la disolución. Era necesario también que cerraran la prisión definitivamente, porque una mínima estructura podían haber seguido manteniendo o podían haber tenido la tentación de seguir siendo un actor político en este país. Y yo creo que ha sido importante el hecho, y además se les exigía que cerraran la persiana y dijeran no vamos a actuar ni siquiera como actor político en un futuro. Y bueno, es cierto que aún quedan retos de futuro, los que ya hemos hablado, ¿no? Que es el reconocimiento del daño injusto causado y demás, pero la disolución era un paso que sí es cierto que se ha dado por amortizado, porque ha sido un goteo constante de actos en estos últimos 7 años, desde el 2011 que dejaron las armas, pero era un acto necesario también, ¿no? Sí, yo quería decir que o sea, lo que no se puede es hablar de que esto es un acto sin más. O sea, efectivamente era necesario cerrar esto, un proceso que ha sido absolutamente unilateral, que yo quiero recalcarlo, o sea, que ha sido ETA la que ha decidido tomar este paso, y yo creo que es fundamental el que seamos conscientes de que aquí no se acaba la situación y los problemas que tenemos en este país, que todavía tenemos que seguir trabajando, y por eso a mí me parece importante la reconciliación. Igual no es la palabra más adecuada, la convivencia, pero la realidad es que en este país, aparte de muchos sufrimientos, también ha habido mucha incomunicación, y ha habido mucho bloque, mucha división entre estar a favor o en contra de una cosa, y yo creo que esa polarización hay que terminarla. Yo creo que hay muchas otras cosas. No había más bloques en este país que ese. Uno que mataba y otro que salíamos corriendo. Y a mí sí me parece una cosa importante, ¿no? Yo creo que a mí no me gusta hablar de vencedores, vencidos, derrotados y no derrotados. Creo que con esto hemos ganado todas y todos. Hemos ganado los demócratas. Iván. Bueno, yo creo que ETA con este acto no ha sido algo que se está vendiendo aquí como es que ha sido ETA la que voluntariamente ha ido a hacer esto. No. ETA ha sido derrotada y no le ha quedado otra que hacer esto. No tenía ya ni apoyo social, no tenía estructura, como bien han dicho, fue derrotada por la sociedad, por las fuerzas de seguridad del Estado. Es que era la única manera de volver a tener un mínimo de presencia. Y lo que más me llama la atención, yo creo, es que no le ha servido de absolutamente nada. Porque la sociedad, que va muchísimo por delante nuestro, yo creo que no le ha dado ni la más mínima importancia. Le daba exactamente igual lo que dijese, porque la tenía amortizadísima. Y eso es lo que tendríamos que ver y lo que tendrían que mirar ellos mismos. Es decir, bueno, realmente esto que han hecho ahora,
¿Nos ha servido de algo? No han conseguido ¿Ha nada aportado algo? Totalmente de acuerdo, porque han sido unos pésimos estrategas Bueno, y en todas las mesas de negociación donde tenían contrapartidas importantes prefirieron esperar y subir la apuesta. Y así han subido la apuesta hasta que ese castillo de naipes se ha desmoronado. Y por eso la frustración es doble, porque yo me imagino que los que han estado en la cúpula históricamente repasarán la historia y dirán, con la cantidad de oportunidades que tuvimos para dejarlo, consiguiendo además contrapartidas políticas, porque las hubieran conseguido. En los años de plomo yo estoy seguro que los gobiernos españoles algo darían a cambio, estoy absolutamente convencido de ello. Pero bueno, lo cierto es que en esa estrategia tan errónea, porque vamos, la frustración que generan ahora es aún mayor entre sus propias filas, ¿no? El tema de Miguel Ángel Blanco yo creo que ahí marcó un antes y un después respecto al posicionamiento de la sociedad un poco en general. Sí, de todas formas, sí, lo comentaba Iván, el tema de que los ciudadanos pues a lo mejor han pasado un poco sin pena ni gloria esta declaración de disolución, pero como también les interesa bien poco el tema de las ponencias de autogobierno o pacto antiterrorista. Quiero decir que volvemos un poquito a la separación. El empleo, el la día a día, educación, sus problemas diarios, Sí. llegar a fin de mes. Efectivamente. Y por aquí seguimos hablando una y otra vez de ETA, de autogobierno, y claro, incluso cuando en la propia ponencia de autogobierno, que esto es una cosa curiosísima, ahora está reunida esta tarde, ¿no? Algunas, vamos con documentos en los que decimos, oye, un nuevo estatuto es la mejor oportunidad que tenemos como sociedad de ponernos las pilas en materia de empleo, de educación, de salud, de RGI, de garantía de ingresos, de inclusión social, de igualdad entre mujeres y hombres, de luchar contra la violencia machista. Podría ser la mejor oportunidad que tenemos para dar un gran paso adelante en materia social como país. Oye, el único debate que interesa al resto parece que es derecho a decidir arriba y abajo. Bueno, es sorprendente, ¿no? Derecho a decidir todas las cosas. Pero, claro, o sea, yo de todas maneras esto de que la ciudadanía lo ha vivido sin pena ni gloria, no sé, me imagino que irá por barrios. Quiero decir, Bueno, o si sea... no estaríamos hablando de esto aquí, ¿no? No, por eso digo, o sea, que irá por barrios. porque aquí hablamos de todo. No le damos la importancia que le estamos dando nosotros, sí, o la sí. que se le ha querido dar. Porque ellos ya han pasado esa página que parece que no cerramos nunca, ellos ya la han cerrado. Bueno, ya te digo, que va por barrios. Generalizando, No todo el mundo, o sea, no todo el siempre mundo lo ha generalizando. cerrado, porque yo creo que no. O sea, hay gente que, bueno, y para empezar, yo creo que la declaración final de ETA pues supone realmente un reconocimiento de que no va a volver a suceder. Y todo esto, yo creo que ha sido complicado. Pero Entonces, si es que no iba a volver a suceder. bueno, esto de que no iba a volver a suceder, tú lo dices muy claro, debes de tener más información que yo, Lo que pero ocurre es que quiero no. decir que no, Aún, o sea... aún estamos leyendo la página antes de pasarla y por eso tengo la sensación de que los demócratas estamos subiendo un poco la apuesta y estamos siendo especialmente exigentes, porque alguien podría ser más laxo y decir, pues mira, está terminado, bueno, pues poco a poco iremos haciendo las cosas. Yo creo que estamos subiendo la apuesta y estamos subiendo porque precisamente queremos que no pase lo que pasó con el franquismo, es decir, que la página se lea antes de pasarla y que la historia, digamos, la herida se pueda cicatrizar algo antes, y para eso mantenemos... El estándar de derechos humanos en el año 2018 no es el que había en los años 90, en los años de plomo, y la sociedad vasca en ese sentido es puntera. Es puntera porque se lo ha trabajado, y se lo ha trabajado... Pero porque aquí hay un movimiento social que va mucho más allá de por todas supuesto, estas... Claro, o sea, había un movimiento social y pacifista y en favor de los derechos humanos que fue capaz de salir frente a cada asesinato de ETA a la calle, estar aguantando contra manifestaciones, ser capaz incluso de ir a la Audiencia Nacional a denunciar que no se investigaba el GAL, pedir desde el año 94 el acercamiento de las personas presas, fue capaz de denunciar cada caso de tortura, y eso lo hizo la ciudadanía vasca, y eso lo hizo movimientos sociales como Gesto por la Paz. Y yo creo que es algo de lo que nos deberíamos sentir inmensamente orgullosos y orgullosas como vascos. Por terminar de alguna forma el debate de hoy, empezaremos, como solemos hacer siempre en este último turno de intervenciones, de menor a mayor representación en el Parlamento Vasco. El fin de ETA, Eduardo Andrade, del Partido Popular, ¿proporciona réditos electorales a algún partido? Esta va a ser la misma pregunta para todos, ¿eh? Pues no y lo sé. brevemente, digo. ¿Qué te voy a decir? Yo creo que no lo sé. No lo sé. Yo creo que no. En réditos electorales a estas alturas, perdón, como digo, ETA ya estaba amortizada. No existían. Para nosotros es un tema que ya estaba olvidado, para la sociedad también. Entonces la sociedad, que es la que lo valora electoralmente, yo creo que a día de hoy no lo va a valorar a nadie porque no creo que los provoque, no sé. Yo pienso que no, que la sociedad lo tiene amortizado el tema y no va a suponer en las elecciones
la posición en este tema nada especial, creo, vamos. Partido Socialista. Desde luego, si alguien ha intentado enfocar con la obtención de réditos electorales el final de ETA, creo que se ha equivocado. No era ese, y no debe ser ese en ningún caso el planteamiento, sino que tiene que ser la mejora para la sociedad civil. Entonces, verlo como algo partidista yo creo que sería erróneo y por lo tanto espero que nadie obtenga réditos electorales de ello. ¿Elkarrekin Podemos? Sería un error colosal el intentar sacar un rédito electoral del final de ETA. Estamos viendo declaraciones extemporáneas, estamos viendo juegos, sobre todo a nivel estatal, para reforzar posiciones más centralistas, más de derechas o más autoritarias en determinados partidos. Es un error absoluto el entrar en esas dinámicas y la única que gana esta semana es la ciudadanía vasca, que gana en alivio, en paz, en convivencia y en democracia. Euskal Herria Bildu. Sí, yo creo que no se puede plantear en esos terrenos. O sea, yo antes lo he dicho, hemos ganado toda la ciudadanía vasca y sobre todo, bueno, yo creo que, y a pesar de todo lo que se ha dicho aquí, yo creo que hay ilusión para poder seguir trabajando y para realmente solucionar todos los problemas que tenemos en este país. Terminamos con el PNV. Yo no soy sociólogo, pero haciendo así un pequeño análisis muy breve de los últimos años, yo creo que ETA ha sido un factor desestabilizador de la política vasca que ha radicalizado mucho el panorama político y hemos pasado a tener prácticamente una mayoría absoluta de Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros a tener un nacionalismo claramente mayoritario, o al menos un bloque a favor del derecho a decidir, como se suele decir, ¿no? Es decir, que la sociología sí ha variado y yo, siendo objetivo, creo que en el futuro, quizás, si la izquierda abertzale modera el lenguaje, lo hace digamos, más homologable al resto de partidos de centro-izquierda, si se quiere, europeos, es posible que si saben encauzar bien ese mensaje político sean algún día alternativa en este país. Pero bueno, todo está por escribirse, ¿no? Seremos alternativas. Es que ya no Has sé dejado dónde caer la- que sí existen réditos políticos. Ha sido terrible. Iba a decir, había una unanimidad, ya no sé si hay unanimidad en los partidos. Gracias al Partido Nacionalista Vasco y esa visión, Es que me ha quitado el final, me ha quitado la esa despedida. matemática electoralista de sube el derecho a decidir si baja ETA, La ha sido terrible, tremenda. La no existencia de la violencia obviamente hace mover las familias políticas y he querido hacer un análisis frío y casi desde Frío, fuera, sí, diríamos, frío y que de la reconocer que sociología, ha sido. de la Miquel, sociología ¿eres de este sociólogo? país. No, por eso he dicho al inicio que no. Frío ha He dicho sido. al inicio que no. Pero has pasado la pelota a Euskal Herria Bildu, en este caso. Bueno, era por terminar, pero ya decía, me ha quitado el final esta unanimidad en este tema, pero bueno, gracias por haber estado con nosotros, por todas las opiniones e información aportado y nada, darle las gracias también a nuestros telespectadores, emplazarles a una nueva edición de Temas de Actualidad. Gabón. Buenas noches.